Paz, bendiciones de lo alto sobre cada una de las personas que han de disfrutar de esta transmisión. Especialmente estamos bendiciendo y saludando a la iglesia Poder y Reino de Dios allá en Suiza, su pastora Ana María de Guzmán. Bendecimos su familia. Y bien, hoy vamos a continuar con esa serie que hemos estado trabajando acerca de niveles de honra. Niveles de honra. Le invitamos a que usted vaya a nuestro canal de YouTube, Maestro Elvis de Jesús, y que pueda mirar la primera parte o el primer nivel de niveles de honra que hemos estado o estuvimos trabajando. Recuerde que en la primera parte nosotros decíamos que de acuerdo o procediendo de la palabra kabet, que es la palabra en hebreo que nosotros conocemos como honra, en la Kaf nosotros encontrábamos el primer nivel de honra que tiene que ver con la mano del Dios Todopoderoso. El símbolo de la letra Kaf es una mano. Tiene que ver con la mano del Dios Todopoderoso. Una mano abierta, recuerde. Y decíamos que cuando usted honra al Todopoderoso, la mano de Dios se abre delante de usted. Y con la letra Bey, nosotros veíamos que el símbolo, la imagen de la letra Bey es una casa en la antigüedad. O sea, cuando usted honra al Señor y honra la autoridad de la casa, va a suceder la imagen o el símbolo de la letra Dalet, o la letra D, de Kabet, que es una puerta abierta. O sea, cuando usted honra la autoridad del Dios Todopoderoso y la autoridad de la casa, la puerta se le abre. Vamos hoy entonces a entrar a esa segunda parte, ese segundo nivel que viene siendo la autoridad de la casa o honrar la autoridad de la casa. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la autoridad de la casa? ¿Cuál es la autoridad de la casa? Todo va a depender de cuál sea nuestro enfoque. Si hablamos de la casa terrenal, la autoridad son nuestros padres biológicos. Pero si hablamos de la casa espiritual, la autoridad son nuestros pastores y líderes. Es decir, que así como hay padres biológicos, también hay padres espirituales. La pregunta es la siguiente: ¿qué es un padre espiritual? ¿Qué es un padre espiritual? Un padre espiritual es uno que invierte su vida, invierte sus dones, sus habilidades, sus recursos para conducir a su hijo al crecimiento espiritual. Lo voy a repetir. Un padre espiritual es uno que invierte su vida, invierte sus dones, habilidades, recursos para conducir a su hijo al crecimiento espiritual. Un padre espiritual es uno que le da identidad a su hijo, lo endosa, lo alimenta y lo lleva a encontrar su propósito en Dios. Muy poderoso eso. Pregunto, ¿hay algún miembro en la iglesia, Poder y Reino de Dios, que pueda decir eso de sus pastores, específicamente de su pastora? ¿Hay algún miembro que pueda decir, mi pastora es una madre espiritual porque ella es alguien que invierte su tiempo, invierte sus habilidades, invierte sus recursos, invierte sus dones? ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Pero no solamente eso, sino que nos ayuda a encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, si usted identifica esas cualidades en su pastora, en su pastor, ese hombre de Dios, usted debe de honrarlo. Esa mujer de Dios, usted debe de honrarla. Porque como decíamos al principio, la honra es una demostración de respeto. Es una demostración de admiración. Es una demostración de reconocimiento. No solamente reconocimiento, no solo dice reconocimiento, no solo dice aprecio, sino una demostración. Es decir, usted con sus hechos, con sus actos, usted le va a demostrar a ese pastor y a esa pastora: usted es un padre espiritual, usted es una madre espiritual para mí. Ahora, escuche, en el reino de Dios hay niveles y posiciones de autoridad. En el reino de Dios hay niveles y posiciones de autoridad. Y aquí quiero hacer una salvedad muy interesante. No es lo mismo valor que posición. No es lo mismo valor que posición. Una persona puede tener una posición sobre otra, pero no por eso tiene mayor valor. Una persona puede tener
una posición sobre otra, pero no por eso tiene mayor valor. Todas las personas tienen el mismo valor, pero no todas tienen la misma posición. Yo lo voy a repetir. Todas las personas tienen el mismo valor, pero no todas tienen la misma posición. El valor tiene que ver con aceptación. El valor tiene que ver con aceptación y la posición tiene que ver con administración. Tiene que ver con ese lugar donde Dios te posicionas para dirigir, para administrar. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque usted tiene que discernir el nivel de autoridad que Dios ha depositado sobre su líder. Usted tiene que medir o tener revelación, discernir el nivel de autoridad que Dios ha depositado sobre la persona que lo está dirigiendo, sobre la persona que lo está guiando. O de lo contrario, usted va a ser un irrespetuoso. Usted va a irrespetar lo que ellos portan de parte de Dios. Hay personas que al no tener revelación de la autoridad que Dios ha depositado en sus líderes, escuche bien, hay personas que al no tener revelación de la autoridad que Dios ha depositado en sus líderes, desde que Dios comienza a usarlo, desde que Dios comienza a manifestar su gracia, su gloria en ellos, entran en crisis de autoridad. Entran en crisis de autoridad y ya no respetan a sus líderes ni a sus pastores. Escuche bien, atienda acá. Yo sé que esto no le gusta a muchas personas, porque la mayoría de personas en las iglesias o en las congregaciones o en la vida, nos gusta que nos hablen de cosas buenas, de cosas que alimenten nuestras emociones. Pero estos son principios que van a bendecir y transformar tu vida. Ahora escuche bien, por muy alto que Dios te lleve, es decir, por muy alto que Dios te lleve, no permitas que tu cabeza se tope con el techo. No permitas que tu cabeza se tope con el techo. Porque en el reino de Dios, los grandes son los que se humillan. En el reino de Dios, los grandes son los que toman la toalla del servicio. Así es que, si Dios está manifestando su gracia en ti, si Dios está manifestando su poder a través de ti, mantente bajito, mantente sirviendo, mantente sometido, mantente sometida. No permitas, escucha bien, no permitas que tu cabeza se tope con el techo porque te vas a dar duro. Mantente sirviendo, mantente humilde, porque a los humildes Dios exalta y Dios levanta a los humildes. Acá quiero que analicemos lo siguiente. ¿Cuáles son los enemigos de la honra? ¿Cuáles son los enemigos de la honra? Si usted quiere saber la definición de honra, vea la primera parte de esta serie. La primera parte de esta serie. ¿Cuáles son los enemigos de la honra? Los enemigos de la honra. Queremos hablar de algunos enemigos. Son muchos, pero vamos a hablar por lo menos de dos enemigos de la honra. Número uno, el espíritu de rebelión. Número uno, el espíritu de rebelión. Estamos hablando de los enemigos de la honra. Los enemigos que te impiden a ti reconocer la investidura que tiene ese hombre y esa mujer de Dios. Entonces, en primer lugar, el espíritu de rebelión. Pregunto, ¿qué es el espíritu de rebelión? La palabra rebelión es la palabra hebrea merí. La palabra rebelión es la palabra hebrea merí, con acento en la I. M-E-R-I acentuada. Que significa pasar por alto o no tomar en cuenta la autoridad delegada por Dios en la casa. Ay, ay, ay. Vamos a repetir eso. La palabra rebelión es la palabra hebrea merí, que significa pasar por alto o no tomar en cuenta la autoridad delegada por Dios en la casa. Es decir, eso pasa hoy en día, que hay personas que no soportan, que pasan por alto, que ignoran la autoridad delegada por Dios en la casa. Es decir, no toman en cuenta a sus líderes. Son unos irrespetuosos. Aleluya. Miren lo que dice el primer libro de Samuel. Capítulo 15, versículo 23. Dice,
Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es lo que el profeta está diciendo acá? ¿O qué es lo que está diciendo este versículo? Dice, lo que nos dice este versículo de una manera sencilla es que para Dios un rebelde y un adivino es la misma cosa. Que para Dios un rebelde y un adivino es la misma cosa. ¿Cómo es eso, predicador? ¿Cómo es eso, maestro? Dice la Biblia, primer libro de Samuel, búsquelo, anótelo, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, como pecado de adivinación, asimismo es la rebelión. O sea, para Dios en la iglesia, un adivino y un rebelde es la misma cosa. ¿Por qué? Porque lo primero que hace un espíritu de rebeldía en una persona es abrir la puerta para que un espíritu de adivinación entre. Es lo primero que hace. Abrir la puerta para que un espíritu de adivinación entre. Y por eso hoy nosotros tenemos personas que usted lo ve, entre comillas, que son muy usados, entre comillas, usados por Dios, pero no se someten a la autoridad de la casa. Usted lo ve que oran por los enfermos y los enfermos se sanan. Usted lo ve que profetizan y la profecía se cumple. Pero no se someten. Son rebeldes. Son personas que no soportan la autoridad. Tienen crisis de someterse al hombre que Dios ha colocado en la casa. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es eso que profetizan y la profecía se cumple? ¿Cómo es posible que oran por los enfermos y los enfermos se sanan? ¿Cómo es posible que son tan usados por Dios? Déjeme decirle que cuando yo entendí este versículo, pude dar respuestas a esas interrogantes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, como pecado de adivinación es la rebeldía, la rebelión. Es decir, cuando hay una persona que es rebelde, lo próximo que hace ese espíritu de rebeldía es que permite que un espíritu de adivinación entre a su vida. Entonces, muchas veces hay personas en la iglesia que son desobedientes, no se someten a sus pastores, profetizan y las personas piensan que están profetizando de parte de Dios. No, un espíritu de adivinación, de confusión, adivinación. Y no vamos a durar mucho tiempo acá porque esto le molesta a la gente. Simplemente quiero que usted entienda el consejo de Dios para usted en esta hora. Entienda. Dios no premia, no recompensa la desobediencia. Y si usted es un hombre, si usted es una mujer que le cuesta someterse a la autoridad que Dios ha establecido en la casa, que no soporta a su pastor, no soporta a su pastora, habla de él, habla de ella. Lo que se está manifestando en usted, escuche bien, usted tiene que filtrarlo por la Biblia. Fíltrelo por este verso bíblico. Yo no le voy a responder. Fíltrelo por este versículo bíblico. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se manifiesta la rebeldía? ¿Cómo se manifiesta la rebeldía? Número 1. La rebeldía se manifiesta a través de la lengua. A través de la lengua. Es decir, una persona que tenga un espíritu de rebeldía, generalmente siempre va a hablar mal del líder. Va a hablar mal de su autoridad. Siempre va a estar, ya usted sabe. Usted le va a ver de lejos ese carnet que dice criticología y chismología. Desde lejos se va a identificar esa identificación. Criticología y chismología. ¿Por qué? Porque esa es una de las manifestaciones del rebelde. Criticar, murmurar, tomar el lugar que le corresponde al diablo. Hablar lashon hara, es decir, lengua maldita. Atienda acá. Alguien dijo en una ocasión que las palabras son el escape de lo que hay en el corazón. Las palabras son el escape de lo que hay en el corazón. Es decir, lo que hay en tu corazón, eso es lo que tú vas a soltar por tu boca. Entonces,
Yeshua dijo en Mateo 12:34, Jesús dijo en Mateo 12:34, que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo mismo. Es decir, de lo que está lleno su corazón, de eso va a hablar su boca. Una de las actitudes más dañinas que encontramos dentro de la iglesia es personas que hablan mal de los siervos de Dios, que rehúsan someterse al hombre de Dios. Son actitudes que encontramos hoy en día. Yo sé que esto no emociona a nadie. Yo sé que esto no saca mucho gloria a Dios. Yo sé que esto no te motiva a sacar mucho aleluya. Pero estos principios, estos son, escuche bien, son principios que si usted lo obedece, es decir, honrar a sus líderes, va a bendecir tu vida de manera especial, muy poderosa. Escuche esto, escuche esto. Tenemos, repito, en la iglesia personas que hablan mal de los siervos de Dios y que tienen crisis de autoridad. Es decir, no se someten al hombre que Dios ha establecido en la casa. Escuche bien, hay hijos que en su casa, nunca se llevaron bien con sus padres porque eran rebeldes. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que hay personas que tienen un historial de crisis de autoridad. O sea, hay personas que usted lo analiza desde que eran pequeños y tienen problemas con someterse a la autoridad. Hijos, repito, que en su casa le costaba someterse a sus padres biológicos porque eran rebeldes. En las escuelas, como estudiante, nunca se llevaron de sus profesores o de sus docentes porque eran rebeldes. En el trabajo como empleados, siempre le costaba obedecer a sus empleadores, a sus jefes, porque son rebeldes. Y ahora en la iglesia le cuesta someterse a sus pastores, a sus líderes, porque son rebeldes. Tienen un historial de crisis de autoridad. Son personas que vienen arrastrando con ese espíritu de rebeldía. Entonces, hoy es el día para tú identificar si en ti hay un historial de esa crisis de autoridad y tú romper con eso, tú romper con ese espíritu de rebeldía, de desobediencia. Eso es algo que lamentablemente, si usted no corrige, si usted no corta con esa conducta, va a sepultar tu vida, va a sepultar tu ministerio, va a sepultar tu llamado. Recuerde de lo que le pasó a los hijos de Coré. Por su rebeldía, la tierra se abrió y se lo tragó vivo. Eso es lo que hace el espíritu de rebeldía, te traga vivo. El espíritu de rebeldía se traga tu vida espiritual, se traga tu vida matrimonial, se traga tu vida en cuanto a tu relación con tus padres. El espíritu de rebeldía se traga tu vida en todo el sentido de la palabra, siempre y cuando en esa área usted sea rebelde. Te mata. Por eso hoy tienes que cortar, romper con todo espíritu de rebeldía. Ahora, mis amados y amadas, escuche bien esto. Usted recordará que en la primera parte de esta enseñanza, nosotros leímos en Génesis capítulo 9, versículo 20. Leímos acerca de Noé. Vea esa primera parte, pero le vamos a refrescar que leímos en Noé, cuando Noé, dice la Biblia, que se embriagó. Entonces Can comenzó a manifestar lo que había en su corazón. Lo que había en su corazón. Escuche esto. Dios puso a Noé como autoridad por su familia o por encima de su familia. ¿Qué sucede? Que en esta historia nosotros encontramos algunos ejemplos de rebeldía y sus consecuencias. Es decir, en esta historia encontramos algunos ejemplos de rebeldía y sus consecuencias. Entonces, repito, Dios puso a Noé como autoridad por encima de su familia. Pero un día, Noé se embriagó y quedó descubierto en su tienda. Can, su hijo menor, vio la desnudez de su padre. No vamos a entrar mucho
en esos detalles porque ese no es el punto hoy. Estamos hablando acerca de honrar la autoridad de la casa. Ahora, Can fue y se lo dijo, dice la Biblia, a sus hermanos que estaban afuera. En lo que respecta a la conducta de Noé, ciertamente él actuó mal. No debió haberse embriagado. Pero Can fue un irrespetuoso. Probó plenamente que de ningún modo estaba sujeto a la autoridad de su padre. A la autoridad de su padre. Entonces, ponga acá su corazón. Porque aquí, repito, encontramos tres cosas principales. Tres cosas principales que se van a manifestar en una persona y van a ser consecuencias de una persona que sea rebelde. Tres cosas principales que aprendemos de la rebelión de Can para nosotros no cometerla. Número uno, el fracaso de la autoridad delegada pone a prueba o manifiesta la obediencia o la rebeldía que hay en tu corazón. Te lo voy a repetir. El fracaso de la autoridad puesta por Dios, el fracaso, el error que comete la autoridad puesta por Dios, va a evidenciar, va a manifestar lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay obediencia, hay sometimiento o hay rebeldía. El error que cometió Noé fue suficiente para que la rebeldía de Can se manifestara. Yo lo voy a repetir. El error que cometió Noé fue suficiente para que la rebeldía de Can se manifestara. Entonces, hay gente que están pendientes de todos los movimientos que hace su líder, de todos los movimientos que hacen los hermanos en la iglesia. Y siempre van donde el pastor. Recuerde, repito, la rebeldía se manifiesta, número uno, a través de la lengua. Y siempre van donde el pastor a llevarle cuento. Escuche bien. Agur dice en Proverbios capítulo 30, versículo 18. Agur dice en Proverbios capítulo 30, versículo 18, para los que llevan anotaciones, dice: tres cosas me son ocultas. Tres cosas me son ocultas, dice Agur. Y aún no sé la cuarta. Número uno, el rastro del águila en el aire. Número dos, el rastro de la serpiente sobre la peña. Número tres, el rastro del ave, de la nave en medio del mar. Y número cuatro, el rastro del hombre en la doncella. Agur dice que estas cuatro cosas le son ocultas. Alguien preguntó: ¿cómo sabe usted que una serpiente pasó por una peña? ¿Cómo sabe usted? Es difícil descubrirlo. Y esa persona respondió en su libro, ¿sabe quién lo sabe? ¿Sabe quién se da cuenta cuando una serpiente pasa o ha pasado por una peña, por una roca? Otra serpiente lo sabe. Entonces, cuando una persona está señalando a otra persona, está chismeando, está contando de otra persona, es porque él o ha pasado por esa misma situación, por esa misma debilidad, ese mismo pecado, o está pasando, o que se prepare que va a pasar, porque con la misma vara que usted mide será medido. Lo voy a repetir. Cuando una persona siempre está señalando a otra persona, esa persona que señala, el señalador, o ha pasado, o está pasando, o que se prepare porque va a pasar, porque con la misma vara que tú mides será medido. Entonces, no permitas que bajo ninguna circunstancia el diablo coloque una serpiente en tu boca, porque lamentablemente hay gente que, como dice la Biblia, cuando hablan, cuando exhalan, lo que emiten, lo que exhalan es veneno. Es veneno. No permitas que el diablo coloque una serpiente en tu boca. Ya basta de lanzar, de exhalar tanto veneno. Transforma todo lo que va a pasar y va a salir por tu boca. Entiende. El espíritu de rebeldía se manifiesta, número uno, a través de la Lashon Hara, a través de la boca. La Lashon Hara es lengua maldita, lengua maldecida, lengua diabólica.
Entonces hay personas que el diablo, escuche bien, el enemigo alquila, renta su lengua, renta su boca. ¿Para qué? Para maldecir a otra persona. El enemigo sabe que no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces él lo que hace es que alquila la boca de muchas personas dentro de la iglesia para que maldigan a otros hermanos. Lo mismo que pasó con Balac cuando mandó a rentar, a alquilar el servicio del profeta Balaam, del adivino Balaam. Entonces hay muchas personas en las iglesias que le tienen su boca rentada, alquilada al diablo. Le tienen su boca alquilada al diablo. Desde hoy usted tiene que cortar, romper con ese alquiler, romper con ese contrato de arrendamiento, romper con ese contrato de alquiler y decirle: diablo, por mi boca no va a pasar, yo no voy a tener, no va a exhalar veneno. En mi boca no va a pasar ni va a ser exhalado el veneno. Por mi boca va a salir palabra de bendición sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre mi iglesia, sobre mi pastora, sobre mis líderes, sobre mis pastores. Rompa con ese contrato de alquiler. Entonces, repito. Lo primero que vemos en la rebelión de Can es que el fracaso de la autoridad o el error de la autoridad delegada manifiesta o manifestó lo que había en el corazón de Can. Y eso mismo pasa hoy en día, que cuando alguien comete un error, inmediatamente se manifiesta lo que había en el seguidor o en la seguidora, en el miembro o en la persona. Se manifiesta inmediatamente. De hecho, escuche bien, hay personas en la iglesia, y ponga aquí su corazón. Yo voy ahora a tocar algo muy delicado, muy delicado. Hay personas en la iglesia que esperan que su pastor caiga en pecado. Esperan que sus pastores caigan en pecado para quedarse con el manto, con la posición que tiene su pastor. Desean, muchas personas que desean. Eso es bíblico. No fue lo mismo que sentía Coré por Moisés. Es lo mismo. Pero escuche esto. Dios nunca, atienda esto por favor. De esta grabación, de esta transmisión, que se te olvide todo, menos que se te olvide esta parte que voy a hablar ahora. Escuche bien, Dios nunca le va a entregar su manto. Dios nunca le va a entregar su manto a una persona que antes no lo haya cuidado antes. Lo voy a repetir. Dios nunca le va a entregar su manto a una persona que antes no haya cuidado ese manto. Escuche bien. Escuche bien. ¿Por qué? Porque si ese manto que usted va a recibir está en otra persona y usted desde ya no comienza a honrarlo, usted no califica para recibir ese manto. Usted no califica para recibir ese manto. La única persona que califica para recibir ese manto es la persona que antes de recibir ese manto ya lo está honrando. Ya lo está honrando. Escuche bien esto. Escuche bien esto. Coré deseaba el manto de Moisés, sí o no, pero nunca honró el manto de Moisés. Nunca lo honró. Al contrario, Coré desataba veneno en contra de Moisés, en contra del hombre de Dios. Por eso nunca recibió el manto. ¿Por qué? Porque no lo estaba honrando. La única persona que califica para recibir el manto del pastor, el manto de la pastora, el manto del líder, es aquella que antes de recibirlo ya lo está honrando. Por eso, si usted es un deshonroso, si usted es una persona que tiene crisis de autoridad, usted nunca va a recibir la investidura, el manto que porta su líder, porque no lo está honrando. Dios no honra a aquellos que son irrespetuosos. Dios honra a aquellos que honran. Atienda esto, por favor. Dios honra a aquellos que honran. Entonces, escuche. 3 cosas, repito, vemos en Can. Número 1, el fracaso o el error de la autoridad delegada manifiesta la rebeldía o la obediencia que hay en tu corazón. Número dos, vemos y aprendemos de la rebelión de Can que el que no se somete a la autoridad delegada
será esclavo del que sí se somete. El que no se somete a la autoridad delegada por Dios en la casa será esclavo del que sí se somete. ¿Qué dice Génesis capítulo 9, versículo 25? Noé profetizó que los descendientes de Can serían malditos y que vendrían a ser siervos, esclavos de los siervos de sus hermanos que sí se sometieron. Entonces, es decir, el que no se somete a la autoridad será esclavo del que sí se somete. Por eso tenemos hoy en día muchas personas dentro de las iglesias, y yo no voy a decir que esto no es para la iglesia, como hay muchos predicadores que dicen, esto no es para ustedes, iglesia, poder y reino de Dios. Sí, eso es para usted. Eso es para usted. Si Dios está trayendo esta palabra, es para usted. Es porque Dios sabe que hay personas que tienen que corregir cosas ahí. Que hay personas que tienen crisis de autoridad y tienen que aprender a honrar y a someterse a la autoridad que Dios ha delegado en la casa, en la iglesia, poder y reino de Dios. Entonces, por eso es que hay personas en la iglesia que tienen años siendo cristianos, pero son enanos espirituales. No crecen espiritualmente. No crecen. ¿Por qué? Porque la deshonra lo tiene estancado. Mientras que otros llegaron recientemente, usted lo sabe, otros que llegan recientemente comienzan a honrar, que son, y muchas veces ni llegan, son desde afuera, comienzan a honrar el manto del líder, el manto de esa persona, y comienzan ¿a qué? A ser bendecido por Dios, a ser bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque es como dice la Biblia. Yo honro a los que me honran. Honro a los que me honran. Y tengo en poco a los que me desprecian. Entonces, como decíamos al principio, la palabra hebrea para honra es la palabra kaved, compuesta por la letra Kaf, la letra Bey y la letra Dalet. La letra Kaf, que su imagen es la figura de una mano abierta, que representa la mano del Dios Todopoderoso. Eso quiere decir que las manos de Dios no pueden permanecer cerradas ante una persona que honra su autoridad. Yo lo voy a repetir. La mano de Dios no puede permanecer cerrada ante una persona que honra la autoridad de Dios. Es decir, tiene que abrirse. Tiene que abrirse. Entonces, si la mano de Dios está cerrada para usted, revise su nivel de honra. Revise su nivel de honra. La honra es una de las herramientas o una de las principales llaves. Es una de las principales llaves que abren las puertas de las bendiciones. Pero la deshonra te cierra las puertas de las bendiciones. Te las cierra. Dios dice, los que me desprecian serán tenidos en poco. Los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, usted debe crear, voy a finalizar con esto. Usted debe crear una atmósfera de honra y no dejar que nada ni nadie le saque de ahí. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que te van a decir tumbapolvo. No sé cómo se dice allá en Suiza o en el país donde usted está viendo esta transmisión. Tumbapolvo acá es alguien, se le dice a alguien que siempre está, ¿verdad?, hablando bien de otra persona, resaltando a otra persona, en este caso honrando a su líder. Muchas veces te van a decir tumbapolvo. Pero escuche bien, pero ¿cuál debe ser tu respuesta? ¿Cuál debe ser tu respuesta? ¿Cuál debe ser tu respuesta? Escuche esto. ¿Cuál debe ser tu respuesta ante ese tipo de persona? Yo no soy tumbapolvo. Yo simplemente estoy viviendo bajo un código de honra. Estoy determinado a honrar a Dios y a honrar a mis autoridades espirituales. Y como consecuencia, mi casa será bendecida. Mi ministerio será bendecido. No voy a necesitar pedir bendiciones o milagros. ¿Por qué? Porque ellos me alcanzarán. ¿Por qué? Porque se va a cumplir en mí lo que dice Deuteronomio capítulo 28 versículo 2. Seré bendito en la ciudad y seré bendito en el campo. Se abrirá el tesoro de los cielos. Se va a abrir los cielos. La lluvia va a descender sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy bajo el código de honra. Escuche esto. Mi descendencia será bendecida. Estaré encima, no abajo. Estaré delante y no detrás.
Seré cabeza y no cola. Dios será mi gloria. Dios va a levantar mi cabeza. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo y está obedeciendo los principios de lo que es honrar a Dios y honrar la autoridad de la casa. Si las manos de Dios están cerradas sobre tu vida, revisa tu nivel de honra. Porque la honra determina si usted tiene la mano de Dios abierta o la tiene cerrada. En la próxima entrega vamos a continuar hablando acerca de cómo honrar a nuestras autoridades, pero también acerca de cuándo, en qué tiempo usted debe activar su nivel de honra. Así es que paz y bendiciones y nos encontramos en la próxima entrega.